Entonces lo que hicimos ayer fue platicar sobre tipo de desarrollo. Tenemos compartido en esa misma carpeta un archivo de Word en donde viene más o menos el temario que vamos a cubrir. Ayer estuvimos platicando sobre varios de estos puntos. Hablamos del proyecto en sí, de las tecnologías que vamos a manejar, que son HTML, hojas de estilo, JavaScript, PHP y MySQL. Y los programas con los que vamos a estar trabajando. Uno era SAM, que es nuestro servidor web, nuestro servidor de bases de datos, y la interfaz web para MySQL, que es PHP-MyAdmin. ¿Qué más? Mostramos el esquema de cómo se comporta más o menos una tienda en línea. Vimos que solemos tener un catálogo de productos del que elegimos uno o más para ver su detalle. Luego los vamos agregando a un carrito. Y cuando queremos ver el detalle del pedido en sí, el sistema va a checar si hemos o no iniciado sesión y si tenemos o no una cuenta de usuario. Y nos va a permitir iniciar sesión o crear la cuenta. Y ya que tenemos una sesión iniciada, ya nos va a mostrar el detalle del producto, que contiene los detalles del cliente, los detalles de los productos que queremos y los datos para el pago. Y después de ahí se envía el pedido. Y se envía a un correo, al del cliente, al del administrador del sitio, y se guarda la información en la base de datos. Y ya de ahí se redirecciona a cualquier parte del sitio, en este caso es al catálogo en sí. Todo eso lo estuvimos platicando ayer, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte? Creo que no, ¿verdad? Ok. Luego lo que hicimos fue ver nuestro esquema de la base de datos, que ya no lo desarrollamos aquí. Comentamos que lo hicimos con una herramienta que se llama Workbench, que es gratuita y es para MySQL. Platicamos más o menos en qué consistía. Toda la información que se recabe mientras se está haciendo el pedido se termina reflejando en estas tablas. Más o menos platicamos ayer. ¿Okay? Luego lo que hicimos fue descargar de la carpeta que está compartida un archivo que se llama ldstore.sql, que es el script que contiene toda la información de la base de datos. Aquí está. Esta es la información que necesitamos para empezar a trabajar. Son las tablas y ya traen algunos datos de prueba. Lo siguiente que hicimos ayer fue crear una base de datos. Ya que la creamos, la abrimos y en esa base de datos importamos el script que habíamos descargado y nos creaba toda esta estructura de todas las tablas de esta base de datos. ¿Vale? Eso es lo que hicimos ayer y las personas que vienen por primera vez sería lo que tendrían que hacer. Lo más probable es que no les dé tiempo porque son varios los pasos, es todo lo que vimos en una sesión. Entonces les recomiendo mejor que presten atención a lo que se va a hacer y después checan los videos y ya con calma lo van haciendo. De todas maneras va a quedar lo que resta de la semana porque la siguiente sesión es el próximo lunes. Entonces tienen tiempo suficiente para ver los dos videos y tratar de hacer el ejercicio. Si se atoran por alguna razón, está de todas maneras la cuenta de Twitter que estoy poniendo. O, bueno, si quieren también puedo dejar la mía. Cualquiera de las dos nos pueden enviar cualquier duda que tengan. Otra cosa que no mencioné ayer es la documentación de CodeIgniter. Ahorita vamos a hablar también de ella. Continuando con lo que hicimos ayer, después de cargar nuestra base de datos, cargar el script que descargamos, teníamos algo como esto. Entonces ya tenemos nuestra base de datos lista. Lo que hicimos después fue descargar CodeIgniter, que es el framework con el que vamos a estar trabajando. Esta es la página donde lo pueden descargar. Voy a volver a tuitearlo para que lo tengan a la mano. Entran al blog, ahí viene la configuración del ambiente de desarrollo y las tecnologías que estamos utilizando. Si quieren, pueden entrar en cuanto puedan a esta página y aquí está. Hay dos posts, uno sobre de lo que trata el taller y otro sobre algunas de las tecnologías que estamos usando. No sé si quieren checarlo, también se los voy a tuitear.
Y también viene un enlace al demo de cómo quedaría el proyecto ya finalizado. ¿Qué es este? Es este enlace. Ok, lo que hicimos después, descargar la librería. Digo, perdón, el framework. Ya que lo descargamos, nos aparece un archivo zip como este. Lo siguiente que hicimos fue descomprimir ese archivo y renombrarlo. Y el nombre que le dábamos es el nombre que va a tener nuestro proyecto. Lo llamamos tienda, lo llamamos LD Store, como quieran llamarlo. Entonces, ese nombre es el que va a tener su proyecto. Lo siguiente fue moverlo o copiarlo e irse a donde tienen instalado SAMP. Yo lo tengo en una USB, por eso es otra unidad, pero ustedes deben de tenerlo en C. Buscan la carpeta SAMP. Dentro de la carpeta SAMP hay una carpeta que se llama htdocs, que es donde se alojan todos los proyectos que estemos trabajando. Ahí pegarían esa carpeta que descargaron y que renombraron de CodeIgniter y les debería de quedar algo como esto. Bueno, esta es la que yo hice. Yo la llamé LD Store 2. Entonces, hasta aquí ya tendríamos nuestro framework instalado. Lo siguiente fue probarlo desde el navegador. Y para probarlo lo que hacíamos era poner localhost / y el nombre de la carpeta. A mí ya me parece diferente porque es lo que estuvimos trabajando ayer. Pero a los que lo están haciendo por primera vez, aquí les debería de aparecer algún mensaje y demás. Y si les aparece eso, es que ya está trabajando su framework, ya está corriendo en el servidor. ¿Sale? Eso fue lo que hicimos. Después ya nos empezamos a meter con el código en sí y empezamos a configurar algunas cuestiones. Lo primero que hicimos fue ver cuál era la estructura de un proyecto en CodeIgniter. Vimos que voy a hacerlo con este. En CodeIgniter nos aparece esta estructura cuando lo descargamos. En Application es donde vamos a estar trabajando, donde va a estar todo nuestro código. System es todo el core, es el motor del framework, son las librerías que vamos a usar y demás. La carpeta User Guide es la ayuda. Index es por donde tiene que pasar toda nuestra aplicación y este archivo es un archivo de licencia. Comentamos que estos dos se pueden quitar y así nos quedaría nuestra carpeta, la carpeta de nuestro proyecto. La carpeta de User Guide no la eliminen, muévanla al escritorio o a algún otro lado porque contiene toda la documentación de CodeIgniter y es muy fácil y ayuda mucho. Trae muchos ejemplos. Si le dan doble clic al index de esa carpeta, les tendría que mostrar algo como esto. Y en la tabla de contenidos se encuentran toda la documentación de CodeIgniter. Y si quieren repasar, vayan a la parte de introducción y empiecen a checar cada uno de estos enlaces. Y les va a ir diciendo más o menos lo que estuvimos viendo ayer. Un poquito más detallado, con ejemplos. Y trae un ejemplo completo y explica el modelo vista controlador y explica algunos otros detalles. Entonces, si quieren, pues les puede quedar como tarea que de la documentación chequen esta sección para que se familiaricen un poco más con el framework. De todas maneras, vamos a ir checando algunas de las secciones conforme las vayamos utilizando. Lo que hicimos después fue ya empezar a meternos con el código. Mencionamos que en CodeIgniter todo funciona en base a las URLs. Nosotros vamos a tener un controlador, vamos a tener controladores, modelos y vistas, es decir, vamos a trabajar con una arquitectura MVC. Mencionamos más o menos en qué consiste un controlador, en qué consisten los modelos y las vistas. Básicamente es la separación de nuestro código, es poner todo lo que tiene que ver con la base de datos en los modelos, todo lo que tiene que ver con lo que ve el usuario en las vistas y toda la lógica de la programación, es decir, tomar los datos de la base, operar con ellos y demás, todo va en los controladores. Ayer empezamos a trabajar con un controlador, vimos que de forma predeterminada el proyecto ya trae un controlador llamado Welcome y una vista asociada.
Lo que hicimos ayer fue renombrar ese controlador y lo llamamos principal. Todo eso dentro de la carpeta application de nuestro proyecto. Estamos utilizando un editor que se llama Sublime Text. Mencionamos que pueden utilizar cualquier otro, Notepad++, Dreamweaver y demás. Nosotros vamos a utilizar este porque nos es más cómodo. ¿Qué más? Luego lo que hicimos, decía, era renombrar el controlador, llamarlo principal y empezamos a trabajar con eso. Después, cuando corríamos la aplicación, veíamos que no funcionaba porque teníamos que decirle a CodeIgniter que ahora nuestro controlador predeterminado ya no era welcome, sino era principal. Entonces lo que hicimos fue irnos a la carpeta de config, buscar el archivo routes y ahí se configura el controlador predeterminado. Aquí decía welcome y lo cambiamos a principal para que ese sea el predeterminado. Empezamos a trabajar con las vistas. Este es nuestro controlador principal. Lo que importa aquí son los métodos en sí, y así es como trabaja CodeIgniter. Lo que hace es, voy a poner una URL típica en este framework. ¿Sí se alcanza a ver? Esta es una URL típica si trabajamos con CodeIgniter. Lo que nos está diciendo es, tenemos nuestro dominio, que en nuestro caso es el localhost / el nombre de nuestro proyecto. Luego tenemos el archivo index, por donde va a pasar todo. Y luego tenemos el controlador, el método y parámetros, si es que lleva. Entonces siempre vamos a estar trabajando con un controlador y con algún método, por lo menos. Si es nuestro controlador principal y es el predeterminado, y estamos llamando al método index, no es necesario indicarlo, ¿cierto? Porque es el predeterminado, habíamos mencionado ayer. Si quisiéramos llamar a cualquier otro método, entonces sí tenemos que hacer toda la ruta, que es esta. De hecho, esta es la ruta que se está ejecutando. Mi controlador es principal y mi método es index. Y eso es lo que está aquí. Este es mi controlador y este es el método que se está ejecutando. Y aquí estamos llamando una vista. La vista se llama prueba 2view, que es con la que estuvimos trabajando ayer. Y de hecho es un template que estuvimos armando. ¿Sí? Lo que estuvimos haciendo ayer fue un template que va a servir de base para nuestra tienda. Entonces creamos una maquetación como esta en un archivo que se llama prueba2view.php, que está dentro de la carpeta vistas. Y es básicamente un HTML. Este es nuestro contenedor. Dentro del contenedor teníamos header, tenemos un menú, una sección de contenidos, y un footer. Esa es la estructura que queremos lograr con nuestro maquetado. Es tener un contenedor dentro del cual va a haber una sección llamada header, una llamada menú, una para los contenidos y una para nuestro pie de página. ¿Sí? La empezamos a trabajar ayer y es esta estructura. Este es mi contenedor, adentro hay un header, adentro hay una sección para el menú, una sección para el contenido y un footer.
Y lo que hicimos después fue empezar a darle estilos. Para poder darle estilos creamos algunas carpetas. Dentro de nuestro proyecto agregamos la carpeta CSS para guardar nuestras hojas de estilo. Nuestras hojas de estilo agregamos una carpeta JS para guardar nuestros scripts de JavaScript y una carpeta image donde vamos a guardar todas las imágenes con las que estemos trabajando. Lo que hicimos después fue dentro de la carpeta CSS creamos un archivo llamado estilos.css y empezamos a generar unas reglas de estilo para nuestro template. Lo que hicimos primero fue quitar todos los márgenes y los paddings. Es una mala técnica, pero funciona. Lo ideal es utilizar un normalizador, normalize.css, es un archivo que tendrían que descargar y vincular. Nosotros para rápido hicimos esto. Luego empezamos a darle estilos al body, es decir, un color de fondo, un gris. Definimos un tamaño de fuente de 16 píxeles, que es la que se va a tomar como base para todos los elementos de la página. Definimos una fuente, que es helvética. Luego empezamos a darle estilos a nuestro contenedor. Le dimos un color de fondo blanco. Le dimos un borde redondeado de 16 píxeles. Dijimos que un EM va relacionado con el tamaño que hayamos definido en el body. Es decir, un EM vale 16 píxeles. Luego dimos una sombra a nuestro contenedor con box shadow, que estuviera pegada a la caja, que tuviera un blur de 5 píxeles y que fuera en un color negro más o menos. Y esto es no se alcanza a ver bien, pero es este efecto que aparece aquí. Ayer lo hicimos un poquito más, lo resaltamos un poco más para que se entendiera. Eso es lo que estamos haciendo para container. Luego definimos estilos para el header y para el footer, que fue un fondo en color negro, también un borde redondeado de 16 píxeles, la fuente que fuera en color blanco y dimos un padding igual de 16 píxeles. Para nuestra sección de contenido nada más dimos un pequeño padding. Empezamos a trabajar con el menú para que tuviera estas características. El menú está hecho con una lista. Es este. Este es nuestro menú. Es una lista desordenada y dentro de cada ítem hay un enlace. Y los estilos se los estamos dando. Se los estamos dando aquí. Esos son los estilos del menú. Es decir, que no se comporte como una lista, que le quite los puntitos que aparecen al lado de cada ítem, que haya un padding para cada, de la lista respecto a los demás elementos. Cada elemento de la lista que aparezca uno al lado del otro. Con Display Inline Block logramos eso. Después, cada enlace que hay dentro de cada elemento de la lista le dimos características, un borde redondeado, un color, quitamos ese subrayado que aparece siempre en los enlaces y dimos estilos para que, cómo se debería comportar cuando pasamos el mouse sobre esos enlaces y por eso es que se ve esto. Eso es lo que hicimos ayer y ahí nos quedamos, ¿cierto? A toda la gente que nos sigue en streaming, saludo y hola. Cualquier duda que tengan, por favor, envíenos un Twitter o el hashtag. ¿Qué es este? Vamos a contestar todas las preguntas hacia final de la sesión. Y bueno, seguimos con el taller. Okay. No sé si hasta este punto haya dudas, preguntas de la gente que vino ayer. Todos están más o menos hasta este punto, todos estamos parejos. Ok. Sí. Lo que hicimos después fue enlazar nuestra hoja de estilos a nuestro template. Y para ello tuvimos que hacer varias cosas. Uno es, vamos a configurar una base URL que nos va a permitir trabajar en todo nuestro proyecto para cuando vinculemos
imágenes o creemos enlaces. Entonces, esa URL base es la URL de nuestro sitio, que es esta parte de la URL. Esta es la que necesitamos y la tenemos que poner en la configuración. Es decir, dentro de la carpeta config hay un archivo llamado config y en él es donde se tiene que pegar esa parte de la URL. Porque vamos a estar trabajando con URLs absolutas, entonces para no tener que estar escribiendo esto todo el tiempo, mejor llamamos nada más al método base URL en cuanto queramos utilizarlo. Y esto nos va a servir porque después cuando subamos nuestro proyecto a un servidor remoto, basta con que cambiemos esta URL por la de www.mitienda.com y automáticamente todas se ajustan, no habría ningún problema. Y para poder trabajar con URLs, mencionamos también que es necesario cargar un helper. ¿Cierto? Así lo hicimos desde config. Dentro de config hay un archivo que se llama autoload, que este nos va a servir para cargar librerías, cargar cierto código para que esté disponible desde que inicia nuestra aplicación. Entonces aquí vamos a cargar, por ejemplo, los modelos, aquí vamos a cargar, en este caso, un helper. Ahorita voy a explicar a qué se refiere, que es este. Un helper es, a final de cuentas, un archivo que contiene funciones que nos pueden servir para realizar algo. Hay un archivo, un helper que se llama URL, que lo que tiene son funciones para trabajar con URLs. Y dentro de ese helper está definida la función base URL que nos devuelve la URL de nuestro sitio. ¿Sí? Por eso es que tenemos que cargarlo para poder utilizar el método base URL. Aquí también vamos a cargar nuestros modelos y vamos a cargar algunos otros elementos. Y se hace eso para poder tenerlos a nuestra disposición desde que se carga nuestra aplicación. ¿Okay? Y habiendo cargado el helper URL, lo que hicimos fue crear el enlace a nuestra hoja de estilos, que es este. Y aquí le estamos diciendo que esta es la ruta donde va a cargar el archivo. Esta parte de aquí hasta aquí es donde estamos utilizando ese método base URL y esta parte nos va a devolver el http://localhost/mitienda/ y lo estamos concatenando con le estamos diciendo que luego vaya a la carpeta CSS y dentro de esa carpeta que busque el archivo estilos.css. Y así es como estaría vinculado nuestra hoja de estilos a nuestro template. Lo que vamos a hacer ahorita es este template, así como está, ya nos puede funcionar. El problema es si después tenemos que enlazar, por ejemplo, scripts, si tenemos que enlazar otras hojas de estilo y demás, si lo vamos a estar replicando para cada parte de nuestro sitio, es decir, vamos a tener la página de inicio, la página de conócenos, la página del catálogo, una página de contacto y N más. Entonces lo que estaríamos haciendo serían puras réplicas de este. Y el problema sería cuando quisiéramos cambiar algo, tendríamos que estar yendo a cada uno de esos archivos y cambiándolo. Entonces eso no es práctico. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una especie de template y lo vamos a separar en varios archivos y dependiendo de qué es lo que queramos hacer, vamos a cargar o no ciertas partes de ese template. Entonces, si todos ya tienen esto, bueno, la mayoría, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de Views, vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a llamar header.php. Vamos a crear otro al que vamos a llamar content.php y uno más al que vamos a llamar footer. De hecho, tendrían que ser muchos más, pero
para no complicarlo tanto, lo vamos a hacer un poquito más sencillo. Entonces vamos a tener 3 secciones: header, footer y content. Entonces, de la vista que teníamos, vamos a copiar todo lo que hay arriba de content, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el archivo que se llama header. Todo lo que hay dentro del div content, el div content como tal, este lo vamos a dejar así, y este se va a cargar de forma dinámica. Ahorita vamos a ver cómo. Y todo lo que hay después del div content lo vamos a copiar y lo vamos a pasar al archivo footer. Vamos a crear otro archivo que se llame template.php. Y este es el que vamos a estar llamando. Siempre vamos a estar llamando desde el controlador al archivo template, y aquí es donde vamos a decirle qué es lo que queremos cargar. En este caso no se va a notar mucho la diferencia porque vamos a estar cargando casi siempre todo. Pero cuando tengan un proyecto más grande en el que a veces tengan que mostrar un menú, a veces no, en el que a veces tengan que mostrar un sidebar, a veces no, si todo lo separan en diferentes archivos, es más fácil cuando lo cargan decirle: cárgame el header y luego cárgame el menú. Y en otros les van a decir: cárgame, no me cargues el menú y cárgame un sidebar. No sé, dependiendo de la estructura de su sitio, pueden necesitar o no ciertas secciones de su template. Entonces, teniéndolas separadas es más fácil para trabajarlas. Para efectos también de mantenimiento y darle administración al sitio, es más funcional que esté todo separado y utilizar MVC. Y así es como se armaría. Vea. El archivo template, vamos a poner este código y así lo vamos a dejar ahorita. Y ahorita vamos a ver cómo lo estaríamos utilizando. Entonces, si tienen porfa este código, copiarlo.